En este momento vamos a abrir un periodo de preguntas para doña Yolanda, inclusive para doña Marianela. Buenas tardes, bienvenida a la doctora Yolanda García. Mi pregunta tiene que ver para tratar de que nos pueda compartir, digamos, desde su experiencia en esta metodología, que es más que investigativa, es didáctica. ¿Cuál sería tal vez la diferencia que usted aprecie con la metodología de los años 60 que se creó de el aprendizaje basado en problemas, que de igual manera pretende realizar investigación y darle, digamos, el centro de acción a los propios estudiantes y no al docente? Entonces me gustaría que nos pudiera tal vez facilitar esa diferenciación desde su propia experiencia. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, desde mi punto de vista no tiene nada que ver una cosa con la otra. El aprendizaje basado en problemas es una metodología de aprendizaje, no es una metodología de investigación, a pesar de que propone a los estudiantes que entren en procesos de indagación también para aprender, pero no es una metodología de investigación. En cambio, la metodología o el enfoque al que me he referido sí es investigación pura y dura, digamos, basada en el proceso de diseño, ¿no? Y en la implementación de este diseño. Por lo tanto, desde mi punto de vista son muy distintas, ¿no? Es decir, la investigación basada en el diseño, sí que es verdad que hay uno de los ejemplos que os planteé que lo proponen como, digamos, hacen como una adaptación de aprendizaje. Sí, hacen como una adaptación para convertirla en una propuesta de formación, por decirlo así, que además está basada en un proyecto, ¿vale? En este caso podríamos encontrar cierta similitud, porque de hecho he dicho que era como un ejemplo de integración entre el aprendizaje basado en la indagación, que es aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, ¿no? Aprendizaje basado en la indagación sería como el gran paraguas de este tipo de metodologías, ¿no? Y en este caso lo que se hace es como integrar esta metodología de aprendizaje con la propuesta de investigación basada en el diseño. Aquí sí que encontraríamos el puente, pero claro, la propuesta de investigación basada en el diseño como tal, aunque la apliquemos al entorno educativo, no es una metodología de aprendizaje, a pesar de que pueda generar aprendizaje, ¿no? Pero el propósito es dar solución a problemas reales a través de un proceso de diseño, de generar un objeto de diseño y desarrollar teoría. Esta es una parte muy importante, que es lo que la hace investigación, de hecho, ¿no? Cosa que no sucede con el aprendizaje basado en problemas o en proyectos, que el objetivo básicamente es el aprendizaje. A pesar de que el medio para aprender sea también la indagación, ¿vale? Bueno, en primer lugar, felicitarla por esta exposición. Sinceramente no la conocía, me parece sumamente interesante y requiere de una serie de cosas que aquí en la UNED hemos estado hablando, la necesidad de trabajo en equipo, por ejemplo, en el diseño. Pero tengo una duda, me va a perdonar si estoy equivocado, pero cuando se trabaja en el equipo, digamos que elabora el diseño en la búsqueda del objeto de estudio que está implicado en lo que sería, digamos, la realidad de que usted habla, pues esa realidad tiene una dimensión muy amplia y podría responder a casi todas las preguntas de diversos equipos, no solo de un equipo. Entonces, la pregunta que tengo es, ¿qué problemas ha tenido usted, digamos, en cuanto a que la conformación de ese equipo
pueda ser llevado por un líder, digámoslo así, que tiene más claro el asunto y que el resto no aporta, porque eso puede suceder muchísimo y lo he visto, ¿verdad? Que la gente no aporta, o algunos aportan, otros no. Y desde el punto de vista epistemológico lo veo sumamente peligroso, porque en la realidad que vivimos aquí en América Latina vemos que cualquier grupo, cualquier equipo que se conforme está lleno de diversidad, ¿verdad? Las mujeres, ¿verdad? Los hombres que pensamos diferente. Es decir, hay un obstáculo allí que yo veo para consensuar, y eso me gustaría si pudiera explicarnos. Bueno, no tengo la clave digamos, no tengo la solución para este problema. Es un problema inherente al trabajo en equipo, al trabajo colaborativo en cualquier sitio. Los problemas, las dificultades que surgen, los liderazgos a veces más o menos positivos, la diferencia, la heterogeneidad, que es rica, aporta riqueza, pero a la vez genera más complejidad, ¿no? Bueno, hay que jugar con todo esto, no tengo la solución, hay que, digamos, generar confianza, que haya mucha comunicación y, bueno, esas dificultades, esos problemas que emerjan, o sea, tienen que hacerse visibles. El problema es cuando se quedan, digamos, ¿no? Como disimulados, ¿no? Que emerjan y entonces, bueno, trabajar a partir de ellos, negociar, es necesario negociar, llegar a consensos, o sea, de hecho hay muchas, o sea, se pone mucho el énfasis en todo, no he entrado en esto porque es otro mundo, pero hay, digamos, marcos incluso teóricos desarrollados para, digamos, tratar todas estas tensiones que van a emerger seguro en el proceso. O sea, digamos, marcos teóricos que permiten o dan algunas claves para gestionar todo esto. O sea, y lo importante es que se manifiesten, digamos, ¿no? Que emerjan y poder trabajar a partir de ellos. Porque es lo que decía antes, o sea, estos conflictos están en la realidad también, no están solo en el equipo de codiseño. Están en el aula, o sea, en la escuela, están en la universidad, en los equipos, ¿no? Con los que trabajamos, y seguramente todos estamos de acuerdo en que el trabajo en equipo es indispensable, ¿no? La interdisciplinariedad es indispensable para poder crear conocimiento cada vez más. Por lo tanto, hay que jugar con esto, o sea, hay que tratar de lidiar con ello. Pero sí, es muy complejo, ¿cierto? A veces hay más suerte, a veces menos, a veces es más fácil, a veces menos, bueno. Bueno, el mío es un comentario más que todo. Bueno, yo estoy apoyando a la profesora Mildred con el codiseño como parte de estudiante, entonces fue muy enriquecedor ver las dos partes, tanto mi punto de vista como estudiante de los cursos que se está codiseñando, a ver la perspectiva de los tutores. Entonces es un tema muy enriquecedor porque se aprendió mucho y es algo que para mi futuro lo voy a implementar. Entonces eso sería. Pues muchas gracias, me alegra mucho tenerte aquí porque eres, vamos, parte indispensable de esta investigación. Bueno, lo que representas o lo que aportas es muy importante, o sea que un placer tenerte aquí y que sea una experiencia interesante para ti también, de eso se trata, Bueno, buenas tardes. Bueno, me identifiqué mucho con la exposición porque formo parte del equipo de Mildred como docente y estamos implementando el codiseño en una de las asignaturas ya hace varios cuatrimestres. Hay varios retos en mi papel como docente porque si bien es cierto, manejamos diferentes perfiles de estudiantes, entonces en algunos cuatrimestres, aunque están en un mismo nivel de licenciatura, pues nos varía un poco los comportamientos y la recepción hacia este proceso.
¿verdad? Aunque algunas de las actividades, digamos, cotidianas que tenemos que evaluar en la asignatura, pero el codiseño nos orienta que tenemos que hacer otras actividades extras, por llamarlo de alguna forma. Esas otras cosas extra del codiseño le implica una carga más a los estudiantes. Entonces, en el proceso obviamente tenemos algunos niveles de reclamos, bueno, pero ahí lo vamos llevando con el tiempo. Pero más allá de eso, creo que el gran reto como docente es, a ver, hasta qué punto ellos cumplen con esas actividades de codiseño. Sin embargo, me queda, y se lo comentaba a Mildred en algún momento, también hasta dónde ellos llegan a interiorizar la importancia de la participación en este proceso, porque cumplen con su asignación y sus actividades curriculares, pero de alguna manera el sistema de distancia, aunque hacemos grandes esfuerzos en la plataforma para convencerlos y que sean bastante participativos, por ejemplo, las autoevaluaciones de las competencias y una serie de cosas, ¿verdad? Hay veces que me da la sensación que lo hacen por cumplir y pasar del paso y no necesariamente porque interiorizan realmente la importancia de eso. Entonces, mi gran reto es cómo lograr realmente que los estudiantes logren interiorizar la importancia de la participación en estos procesos. Sí, este problema lo tenemos también en la Universitat Oberta de Cataluña, lo tenemos porque los estudiantes, bueno, pues claro, ellos tienen sus objetivos, ¿no? Y bueno, pues acostumbran a ser bastante pragmáticos en el sentido de, bueno, este es mi objetivo y no me pidas mucho más porque ya tengo suficiente, ¿no? Y es muy legítimo, evidentemente. Son procesos muy demandantes para el profesorado, para los investigadores, para los estudiantes también. Yo creo que es un tema de mentalidad, que claro, no lo vamos a resolver con una investigación, un proyecto, ¿no? Y tiene que ver con lo que decía también Marianela, sí, ¿verdad? No me estoy inventando el nombre, de la identidad docente, pues en este caso de la identidad del estudiante también, ¿no? Si el estudiante desarrolla la identidad como estudiante pues también, como decía antes, ¿no? De agente de cambio, agente transformador, alguien que está implicado, está comprometido con su aprendizaje, pero también con el aprendizaje que se genera, ¿no? que se da, que se proporciona en la universidad, pues de manera natural participará sin ningún problema en este tipo de procesos. Pero si la identidad del estudiante es otra, ¿no? Pues será mucho más complicado, ¿no? Y lo mismo pasa con el docente. Entonces es un cambio de mentalidad, de entender que su rol realmente pasa por tener conciencia de por qué hace las cosas, de si le sirven o no para aprender, de cómo puede mejorar para aprender, cómo puede ayudar al docente, ¿por qué no? Hacer propuestas más interesantes y que encajen más con sus necesidades, con su manera de aprender, ¿no? Claro, a ver, yo creo que es fundamental que entiendan con qué propósito se está planteando esto e involucrarlos desde el principio, ¿no? en la propuesta. Si tú, claro, sin explicarles muy bien de qué va y por qué se está haciendo, les pides que hagan esto y lo otro, pues bueno, probablemente te vas a encontrar con una negativa, una resistencia o lo harán por cumplir, como dices, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que pasa mucho por hacerles conscientes, hacer que entiendan cuál es el propósito, involucrarlos a ellos también, como se trata de hacerlo, pues que realmente no es fácil, pero involucrarlos en mejorar todas estas prácticas, todas estas actividades que se están proponiendo, ¿no? Porque si realmente a ellos les parecen inútiles, es que a lo mejor lo son, ¿no? O sea, vamos a ver qué es lo que, ¿no? Hay que encontrar este equilibrio, ¿no? No siempre lo serán, ¿no? Pero vamos a ver cómo se pueden plantear de otra manera, a lo mejor que para ellos sean más significativas, ¿no? Bueno, pero ya os digo, es un trabajo de fondo, no se va a resolver con un proyecto. Es así. Entonces, bueno. Muy buenas tardes, muchas gracias por socializar esta investigación. Yo estoy interesada en saber cómo dentro del diseño
al tú mencionar que no es un diseño solo cualitativo o cuantitativo, o basado en el modelo etnográfico, o solo meramente cuantitativo, ¿cómo ustedes han elegido el diseño, ciertas herramientas o ciertos pasos del diseño cualitativo y cuantitativo, y cómo hacen para poder luego en el tratamiento de datos, sean cualitativos o cuantitativos, obtener las conclusiones o las hipótesis? Estoy interesada en ese aspecto, cómo ustedes fueron evaluando ese aspecto para diseñarlo primeramente, diseño de la investigación y luego ya el tratamiento de datos en ese aspecto. Bueno, a ver, la selección de métodos es algo importante. A ver, los métodos tienen que ser coherentes con las preguntas de investigación que se están planteando, eso es lo primero, ¿no? Si yo quiero responder cierta pregunta, bueno, tendré que ver qué tipo de información necesito para poder resolverla y cómo puedo obtener esta información. Entonces, esto me da la clave de cuál puede ser el método. Luego también hay una cuestión de practicidad, de decir, a ver, ¿no? ¿Qué me puedo permitir hacer? ¿No? Desde una perspectiva más realista. ¿Con qué puedo jugar? Pues bueno, si hago entrevistas en profundidad a N personas, pues luego a lo mejor no me puedo permitir hacer observaciones porque va a ser imposible hacerlo todo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco un juego entre asegurar que la información que vas a recoger va a ser suficiente y va a ser la adecuada para responder a las preguntas que quieres responder, y lo que te puedes permitir hacer realmente en tu capacidad, ¿no? de recoger todos esos datos y luego analizarlos, lo que decíamos, ¿no? Porque de poco sirve recogerlos y luego no los vas a analizar. Entonces, bueno, luego también hay una cuestión de con qué se siente uno más cómodo, ¿no? O con qué es lo que sabe uno hacer mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues hay quien tiene más un corte, un perfil más cualitativo, y hay quien tiene más, ¿no? Puede jugar con más métodos. Bueno, no sé si respondo a tu pregunta. Sí, ¿qué software utilizaron para analizar los datos? Bueno, ¿O fueron...? Esto depende del tipo de datos que recojas. Claro, si recoges datos cuantitativos, pues jugarás con un software de análisis estadístico, ¿no? SPSS o RA, o bueno, otros softwares. Y si juegas con datos cualitativos, pues Atlas-T, En Vivo, otro tipo de herramientas. A lo que me refiero es que cuando ya tenían el análisis de los datos y los resultados, combinaron eso justamente para tener esos resultados de ese tipo, cualitativos, cuantitativos, o hicieron conclusiones al final. Eso me refiero. Claro, primero tienes que analizar los datos, cada dato, digamos, con las técnicas que está pidiendo, ¿no? Cada información pues requiere un tipo de análisis. Y bueno, sea cuantitativa, sea cualitativa, primero analizas esos datos y luego haces que los datos hablen entre sí, ¿no? O sea, bueno, los resultados, digamos, la interpretación de los resultados se integran para enriquecerlos mutuamente, ¿no? O sea, normalmente si tienes datos cuantitativos, lo que permiten los datos cualitativos es comprender mejor esos resultados cuantitativos, ¿no? Pero a veces es a la inversa, a veces tienes más datos cualitativos y te interesa cuantificar algunos aspectos como para poder ilustrar mejor esos aspectos. Entonces, lo que interesa es poder triangular todos estos resultados. Y si dieron resultados que se triangularon. Triangular, que quiere decir integrarlos y ver si se corresponden, si digamos, hay contradicciones, si hay cosas que digamos, se encuentran paralelismos o unas cosas ayudan a comprender mejor las otras. Bien, agradecerle nuevamente a la doctora Yolanda García, le damos un fuerte aplauso.